Grupo 1. Los integrantes son Aguilar Díaz José María, Alarcón Candiote Frank Jordan, Alarcón Tuesta José Alfredo, Apreciado Arroyo Gonzalo Alonso, Bolivia Huamaní Hernán. Modelo OSI. El modelo OSI es un marco utilizado para comprender cómo funcionan juntos los diferentes sistemas de comunicación. Divide el proceso de envío y recepción de datos a través de una red en 7 capas, cada una de las cuales realiza una función específica. Esto fue un desarrollo por la Organización Internacional para la Estandarización, llamado ISO, a fines de la década de los 70, como una manera de estandarizar el trabajo de los distintos sistemas de comunicación y proporcionar una estructura lógica y organizada para el intercambio de datos. La primera capa, la capa física. La capa física se ocupa de la conexión física entre dispositivos. Por ejemplo, como la transmisión de datos a través de un cable de cobre o de fibra óptica, electricidad, cables, hardware. Algunas de las funciones que tiene la capa física son establecer y mantener la conexión física entre los dispositivos, especificar el tipo de medio de transmisión, controlar el flujo de datos, detectar y corregir errores, convertir datos en señales físicas. La segunda capa, la capa de enlace de datos, es responsable de restablecer o establecer y mantener un enlace entre dispositivos, asegurando que los datos se transmitan de manera precisa y eficiente. En esta capa se envían los datos que se convierten a bits. Se le añade información sobre el direccionamiento físico y se llega a la capa de red. Buenas noches, profesor y compañeros. Voy a empezar a exponer lo que es la capa número 3, que viene a ser la capa de red, ¿no? En donde esta capa se encarga de enrutar los datos entre dispositivos de una red. También determina la ruta más eficiente para el viaje de datos y garantiza que lleguen a su destino. También aplica algunas funciones de esta capa son enrutamiento de datos, direccionamiento de dispositivos, fragmentación y resamblaje de paquetes y control de congestión. En la cuarta capa tenemos la capa de transporte. Esta capa de transporte tiene como objetivo garantizar que los datos se entreguen de manera confiable y ordenada, agregando también un control de flujo y comprobación de errores para garantizar que los datos no se pierdan ni se corrompan durante la transmisión. En esta capa encontramos protocolos como TCP y también control de flujo, control de errores, división y resamblaje de paquetes. Hola profesor, ¿qué tal? Bueno, voy a comentar un poco más de la capa de sesión. Mi nombre es Hernán Bolivia. A ver, ¿qué nos permite realizar esta capa de sesión? Es la comunicación entre jugadores. Es donde se va a establecer, incluso terminar las conexiones entre dispositivos. Una de las formas, uno de los ejemplos más claros, quizás para ilustrar este punto de esta capa, es cuando nos tratamos de escuchar música en Spotify, por ejemplo. Lo que hacemos como primer paso es establecer una sesión, ¿no? Es cuando iniciamos nuestra sesión en una cuenta de Spotify, lo que hacemos es que nuestro dispositivo se está conectando a los servidores de Spotify.
Es ahí donde se va de alguna manera a autenticar cuando te vas a loguear o vas a colocar la contraseña. Se están realizando una serie de permisos para acceder al catálogo de música que nosotros tenemos o que hayamos seleccionado. Luego se mantiene esa sesión cuando existe todavía esa comunicación de host a host, que es de lo que trata esta capa. Lo que trata también es de que se garantice la conexión entre, bueno, en este caso el dispositivo móvil y los servidores de Spotify, pero lo esencial es que no existan interrupciones temporales. Esa es la clave. Y obviamente esto se realiza también gracias a las conexiones de internet que es posible. Asimismo también existe la sincronización. Bueno, para este punto también en la capa de sesión debe coordinar no solamente se tiene que compartir la información o la música, sino también la emisión de datos de músicas que se llegan a dar. Ya como parte final, también la capa de sesión, muy aparte de establecer la sesión o mantenerla o sincronizarla, también debe controlarla. Entonces, para este punto también la capa de sesión debe fijar algunos parámetros o se encarga de controlar estos diálogos, asegurando de que todos estos comandos o los usuarios que transmitimos o se comunica entre el dispositivo móvil y el host se ejecuten correctamente. Entonces, el objetivo de la capa de sesión es eso, ¿no? De que sea eficiente, de que sea garantizado y que tenga sobre todo seguridad en la transmisión de datos de host a host. Entonces, básicamente es la parte o el objetivo que tiene la capa de sesión. Buenas noches, mi nombre es José María Aguilar y hablaré de la sexta capa, la capa de presentación. Se ocupa de la forma en que los datos se presentan, codifican y cifran para que estos sean entendidos correctamente por los dispositivos que se comunican. Eso básicamente también se encarga del cifrado. Para ello la información se cifra primero por parte del remitente y luego se envía al destinatario de forma cifrada. Ahora, estas claves y métodos encriptados se intercambian a través de la capa de presentación, lo cual permite al receptor descifrar los datos y pasarlos a un formato que pueda ser leído. Esto para una mayor seguridad y confidencialidad. También se ocupa de la compresión de datos para optimizar el rendimiento y la eficiencia de transmisión de datos. Un ejemplo sería cuando utilizamos WhatsApp. Utilizamos esta capa para la codificación y conversión de datos, como texto, emoticonos, etc. También utiliza la compresión de datos para una descarga más rápida para los destinatarios y utiliza técnicas de cifrado y descifrado, que es otra forma de proteger la privacidad de los usuarios, entre otras cosas. Ahora le doy el paso a mi compañero que explicará la capa 7. Mi nombre es Fran. Voy a hablar sobre la capa de aplicación. Esta capa es la más alta de modelo OSI y la que interactúa el usuario final. Es responsable de proporcionar servicios al usuario como acceso a los archivos, correo electrónico, navegación web y transmisión de datos. Algunos ejemplos tenemos el protocolo FTP, nos permite la transferencia de archivos, protocolo SMTP, que es transferencia de correo electrónico, y el más conocido que utilizamos en la navegación web es el protocolo HTTP, que es el de transferencia de hipertexto. Siguiente, por favor. Conclusión. En resumen, el modelo OSI es una herramienta importante para el diseño eficiente y compresión de las redes de computadoras. Eso es todo, profesor. Buenas noches.